Estamos en el libro de Marcos. Hoy culminamos el capítulo 11. El pasaje es del versículo 27 al 33. Les cuento una historia. Les cuento. Cuando les cuento ya todos están pero atentos para el chisme, ¿no? Bueno, mi amigo me invitó a comer en la cevichería donde él trabaja. Justo ese es el menú. Pero mi experiencia, si hablamos en cevichería, pues no sale de ceviche y chicharrón. Nada más, esa es mi cultura cevichera. Por eso, mi amigo, me recomendó probar la especialidad de la casa. Y para eso empezó a describir cada plato y el orden en el que tenía que degustarlo. Ahora, él, al igual que todos los que trabajan en ese restaurante, participan en la creación de los platos especiales, ¿no? Por lo tanto, me decía que el respetar el orden y el correcto acompañamiento iba a significar lograr el propósito. Y ese propósito es tener la mejor experiencia culinaria en pescados y mariscos. Pero yo me quedo en la mejor experiencia. Para el restaurante eso va a significar más comensales. Ahora, mi amigo, en lo que sabía, demostró autoridad para llevarnos a tener la mejor experiencia. Y todavía no habían traído los platos, pero yo ya estaba degustando en ese almuerzo. El título de la enseñanza el día de hoy es: la autoridad que sirve es... ya salió. Es provechosa. Es provechosa. Ahora, si hablamos de autoridad, vayamos al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, donde se establece todo, la creación, el orden. Y justamente Dios en su creación estableció un orden para todo, para todo. Y ese orden tenía un propósito y tiene un propósito. Luego de crear los cielos, la tierra, los animales en el mar, los animales en la tierra, le dio dominio al hombre para que sea el administrador, pero algo que personalmente grafica mejor ese papel de administrador: el mayordomo. El mayordomo de la creación de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Es el primer capítulo, siempre me equivoco, el primer libro de la Biblia. ¿Todos están ahí? Porque queremos leerlo juntos. Estamos viendo el principio. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Agarremos esas dos palabras, imagen y semejanza, pongámoslos en nuestra memoria temporal porque lo vamos a usar. Sigue: que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran en el suelo. De aquí parte la autoridad que Dios delegó al hombre. Ahora, ¿qué es esa autoridad? Definamos esa autoridad. Y aquí quiero que anoten esta definición. Ayer hice un chiste sobre el marco, que significa autoridad, pero pongámoslo en un marco. Porque en realidad tenemos que recordar justamente cuál es el propósito que trae
ser autoridad. ¿Qué significa ser autoridad? Y dice, autoridad es la función que Dios le permite tener a alguien para representarlo. Ahí está. Y ahí les pedí que pusieran 2 palabras para tenerlas ahí, para agarrarlas inmediatamente. A nuestra imagen y semejanza. Y eso está en la Biblia. Eso está en el capítulo 1 de Génesis. A nuestra imagen y semejanza, así fuimos creados. Para representar a Dios en esa tarea que nos ha dado de ser administradores y mayordomos de toda su creación. Entonces, si alguien ejerce autoridad sin el propósito correcto, que es reflejar a Dios, que es representar a Dios, puede que estemos viendo a un dictador y ejerciendo abuso de autoridad. Vamos ahora sí a Marcos, capítulo 11, versículo del 27 al 33. Es un pasaje corto, por lo tanto, para entender el contexto, lo vamos a leer todos juntos. ¿Listo? ¿Todos están? ¿Nadie ha caído? ¿Sí? Ya. Versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. 3 grupos: jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y líderes religiosos. Para resumir, vamos a poner autoridades, que es diferente a autoridad. Autoridades. Versículo 28. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús, lo más fácil. No lo sabemos. Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Contexto. Jesús tuvo su ingreso triunfal a Jerusalén. Lo vamos a poner domingo. Jesús ya para terminar su ministerio, para terminar esa obra de anunciar el reino, de hacer milagros, de enseñar a sus discípulos, de entrenar a sus discípulos, ya estaba concluyendo. Entonces llegó a Jerusalén un domingo, visitó el templo y al día siguiente regresó. Pero no se quedó así, solo mirando. Vio que el templo no estaba bien. Vio el templo que estaba lleno de mercaderes, cambistas y que se estaban haciendo cosas para el cual no había sido creado el templo. ¿Y qué es lo que hizo? Limpió el templo. Expulsó a los mercaderes, a los cambistas. Eso fue el lunes. Entonces, el martes, Jesús regresa por tercera vez al templo. Y ese es el contexto de cómo empezamos este pasaje. Jesús está por tercera vez en el templo, pero hasta aquí han pasado sucesos
hechos que podemos resaltar. Pero también tengamos cuenta que ya faltan pocos días para que él sea apresado. Él es apresado un jueves y estamos hablando en un escenario de un martes. Decía que han pasado hechos que resaltaron aún más la autoridad de Jesús. Y vamos a mencionar dos. El primer suceso, la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Y por qué empezamos con la profecía? Porque nosotros lo sabemos. Y las autoridades que habíamos mencionado, estos tres grupos, también lo sabían, también lo estudiaban y lo conocían. ¿Qué dice la profecía? Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. ¿Qué es ese hecho? ¿Qué es esa profecía? ¿O qué anuncia esa profecía? ¿Estaba por pasar o ya había pasado? Ya había pasado. Sí, ya había pasado. Jesús tuvo su entrada triunfal en Jerusalén sentado sobre un pollino, se dice. Domingo. Segundo suceso. También empezamos con la profecía, Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 2. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. ¿Y qué hace el jabón de lavandero? Limpia. ¿Sí? Todos los que limpiamos en casa. Nadie levanta la mano. ¿Qué hace el jabón de lavandero? Limpia. ¿Qué es lo que hace el fuego? Purifica. Purifica el metal. Y eso también describe un hecho que también estaba pasando el día anterior. ¿Qué es lo que había hecho Jesús el segundo día que fue al templo? Limpió, retiró a los cambistas, a los mercaderes, porque estaban ocupando un sitio para el cual tenía otro propósito, para el cual había sido establecido con un propósito diferente que hacer negocios en el templo. Este espacio se llamaba el atrio de los gentiles y era un lugar destinado a los extranjeros. Y quiero que se queden con esta palabra, un espacio destinado a los extranjeros, llamado atrio de los gentiles. Ahora, dos sucesos, dos hechos que estaban profetizados. Zacarías no solo profetiza, Malaquías no solo profetiza la primera venida de Jesucristo, sino también la segunda venida. Pero tanto Zacarías como Malaquías se estudiaban en las sinagogas, en el templo, lo estudiaban ellos, lo conocían, así como hoy también nosotros lo conocemos. Si Jesús limpió en el segundo día el templo, ¿qué es lo que va a hacer el tercer día para entrar al pasaje? Marcos capítulo 11, versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos, las autoridades.
Jesús seguía haciendo cosas como quien tenía autoridad. Sí, hay que tener autoridad para expulsar, sacar a toda esta gente que no le estaba dando el uso correcto al templo. Hay que tener autoridad para tomar medidas correctivas, para imponer el orden. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo este tercer día? Dice Lucas capítulo 20, versículo 1, enseñaba al pueblo y predicaba las buenas noticias. Jesús hacía lo que las autoridades no estaban haciendo. Jesús había restablecido el uso y el propósito correcto del templo. Jesús, al ingresar al templo, había puesto orden. Había restablecido el propósito por el cual fue construido ese templo, por el cual fue destinado ese espacio que se llama atrio de los gentiles, porque tenía un propósito. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar a esta actitud de Jesús? Es que cuando la autoridad está presente, se logra el propósito. Cuando la autoridad, que es Jesucristo, está presente, hay orden y hay propósito. ¿Cuál era el propósito del templo? Dice Isaías capítulo 56, versículo 7. Ahí nos detalla ese propósito. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios para que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... ¿Qué es lo que dice? Para todos los pueblos. No es para unos cuantos, es para todos los pueblos. Para eso, ese era el propósito del templo. Y no es diferente a nuestro propósito para nosotros como templo del Espíritu Santo. Porque ese templo, porque Jesucristo representa ese templo para nosotros. El hecho es que cuando Jesucristo entra a nuestras vidas, va a significar orden y propósito. ¿Por qué debemos reconocer la autoridad de Cristo? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante tener que hablar sobre la autoridad de Cristo? Sobre aceptar su autoridad, sobre el propósito del orden, sobre la creación, el diseño de Dios. ¿Por qué? Uno, nos permite reconciliarnos con Dios. El pecado nos había separado de Dios, nos había enemistado con Dios. Pero es a través de aceptar la autoridad de Cristo que nos permite reconciliarnos con Él. Somos transformados a ser como Jesucristo. Obtenemos la salvación y la vida eterna al aceptar su autoridad. Él dice que no vino para ser servido, sino para servir, para entregar su vida por nosotros. Mira cómo Jesús nos enseña sobre la función de ser autoridad, el propósito. Nos proporciona orden, dirección y propósito en nuestras vidas, y eso en realidad es muy importante y muy beneficioso. Porque si nosotros no tenemos propósito, no sabemos si vamos a ir para la derecha o para la izquierda, para atrás, para adelante. Pero cuando tenemos un propósito en nuestras vidas, o para saber
el propósito de nuestras vidas, nos permite saber en qué lugar estamos, en qué ubicación estamos, si estamos a mitad de camino, si estamos al inicio, pero eso nos permite ver cambios o hacer cambios. Entonces, el hecho de aceptar la autoridad de Jesucristo es muy beneficioso para nosotros, no solo en salvación, sino en cómo el día de hoy estamos viendo nuestras prioridades. Si estamos yendo como un ping-pong, saltando de un lado a otro, o si estamos yendo en una dirección correcta. Participamos de la comisión de Dios en el mundo. ¿Y cuál es esa comisión? ¿Qué es lo que nos movería para ir a Juanjuí todos? Es justamente el mandato que Dios nos ha dado, la gran comisión. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Ya tenemos y ya conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios. Y otra vez, vivir en comunión con otros hermanos. Y algo que nosotros podemos rescatar de Koinonia es la hospitalidad. Y no es como, yo estoy obligado a ser hospitalario. ¡Qué lucha! No, es algo que nos nace. ¿Por qué? ¿Por qué nos nace? Porque hemos entendido que hay un propósito para eso. Y cuando sabemos que hay un propósito, no se convierte en una carga, sino se convierte en una oportunidad. Entonces, lo real de las autoridades es que sin autoridad no sirven, más bien se sirven. Y eso es aquí en Perú y en todo el mundo. Pero una autoridad o las autoridades que sirven o que tienen autoridad, es que tienen a Cristo. Y eso ya de por sí les da el propósito y el por qué deben hacer y deben cuidar el orden y mantener el orden y cumplir el propósito. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los líderes religiosos, estos tres grupos, hablando de Israel en la época de Jesús, representaban la máxima autoridad. Eran la máxima autoridad, tanto legal como administrativa. Pertenecían a este tribunal del Sanedrín. Y está bien, ellos tenían su propósito correcto, que era tomar decisiones basados en la ley que Dios le había dado a Moisés. Tenía un buen propósito, tenía un propósito correcto. Dios había instituido estos tres cargos con una razón y con un propósito. Pero estas autoridades no le estaban dando ese uso y ese propósito. Hagamos un paréntesis ahí. Así como vemos en estos tres grupos, como si fuese un matrimonio. Cuando pierden el propósito, hay desorden y también hay consecuencias. El matrimonio también fue diseñado por Dios con un orden y con un propósito. Y para hablar de diseño, para hablar de orden, regresamos a Génesis, capítulo 2, versículo 18. Lo voy a leer y quiero que me acompañen y tomando notas sobre cómo Jesús estableció este orden. Dice en el capítulo 2, versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora todos los hombres que están solos van a ir a buscar su ayuda adecuada. No quiere decir eso. Y menos
El viaje a Juanjuy, por favor. No. Siempre y cuando no era bueno o no es bueno que ese hombre, que era Adán, esté solo, Dios le dio su ayuda idónea. Su ayuda. No quiere decir que Eva tenía que hacer la hoja de ruta. La hoja de ruta lo tenía que hacer Adán. Y Eva iba a ser su ayuda adecuada, su ayuda idónea. El versículo 24 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Estableció el orden. Y ese orden tiene un propósito desde el principio hasta el día de hoy. Y pasarán más años y también tendrá ese mismo propósito. Conseguí una estadística de la RENIEC, Perú, y le llamo efecto dominó. Entre el 2016 y 2019, la tasa de casamientos bajó en el país de 3 a 2.6 por cada 1,000 habitantes. Crudo. Cada vez más personas optan por la convivencia. Hay más parejas convivientes que casadas. Estadísticamente, las parejas convivientes son más estables. ¿La creen? No, son más inestables. Los niños terminan viviendo en familias monoparentales, es decir, con el padre o con la madre. Personalmente yo digo que eso es en el mejor de los casos. Porque mayormente ni siquiera con uno de los padres. Al 2020, el porcentaje de menores que viven con un solo padre creció del 19 al 28.6%. Y estos niños se ven en desventaja frente a quienes viven en familias con papá y mamá. Consecuencia. Hay estudios que demuestran y que muestran que existe una mayor tasa de deserción escolar, dejan las aulas, dejan sus estudios y tienen más probabilidad de consumo de drogas o de caer en adicciones. Estadística, y la estadística no es suposición, es realidad. Entonces, primer punto, todo parte en reconocer la autoridad de Jesús. ¿Quiero empezar algo? ¿Quiero iniciar algo? ¿Quiero empezar a caminar? Todo parte en reconocer la autoridad de Jesucristo. Y nuevamente, para el marco, la autoridad es la función que Dios le permite tener a alguien ¿para qué? Para representarlo. Muy bien. Versículo 28. Entonces, Jesús limpió el templo. Jesús está enseñando en el templo. ¿Quiénes no están pasando un buen momento? ¿Quiénes están así furiosos, gruñentos, así como yo cuando no me dan de comer? Las autoridades. Las autoridades están así, esperando verlo a Jesús para cuestionarle. Y dice el versículo 28, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Las autoridades están cuestionando a Jesús. Y algo que es verdad y es real es cuestionamos cuando algo nos afecta y no queremos aceptar. Cuando mi esposa me dice, Genaro, estás gordo, necesitas hacer dieta. Pero no lo voy a enfocar a mí, sino lo voy a enfocar en mi perro. Leo está gordo, necesita hacer dieta. Y yo
no lo acepto. Y comienzo a cuestionar. Porque no quiero aceptar esa realidad, porque esa realidad van a significar cambios. Y esos cambios no me gustan porque voy a dejar de comer. Perdón, Leo va a dejar de comer. Lo mismo sucedía con estas autoridades. Veían amenazados sus intereses, sus comodidades. Y eran intereses no solo sociales, sino hasta económicos, porque lo que Jesús había hecho al expulsar los mercaderes y a los cambistas y todos los negocios que se estaban haciendo en el templo, todo eso, al final los ingresos, gran parte iba a los bolsillos de estas autoridades. Jesús estaba haciendo las cosas como si él tuviese esa autoridad. Y en realidad sí lo tenía. Los sacerdotes o los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los líderes religiosos o los ancianos, al final estaban usando esa autoridad. Al ser parte del Sanedrín, estaban usando esa autoridad para cuestionarle a Jesús. Le estaban cuestionando. Y sí, tenían el derecho, porque eran autoridad. Y podían hacerlo, sí. Estaban viendo a alguien que estaba haciendo sus funciones en el templo. Y los estaba haciendo bien, los estaba haciendo correctamente. Ellos, al cuestionar a Jesús, aceptaron que Jesús estaba actuando con autoridad, como quien tiene autoridad. Hace las cosas como quien tiene esa autoridad. Y es por eso que ellos le preguntan, ¿cuál es, Jesús, cuáles son tus credenciales? ¿Quién te ha dado esas credenciales? Porque los únicos que entregamos esas credenciales para hacer lo que tú estás haciendo somos nosotros. Y nosotros no te hemos autorizado, no te hemos entregado ninguna credencial. Jesús hacía las cosas, Jesús estaba haciendo, estaba corrigiendo, estaba enseñando sin sujetarse ni tener la autorización del Sanedrín. Ahora, ¿qué más se evidenció con esta actitud de las autoridades? Primero, que tenían el corazón duro, demasiado duro. Era tan duro que no veían lo que estaba pasando en sus narices. Estas autoridades habían fracasado en su misión de reconocer al Mesías, al Cristo. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todos los hechos, que muchos de ellos habían sido testigos. Pero ellos buscaban más bien razones para no reconocer la autoridad de Cristo. A pocos días de que Jesús sea apresado y crucificado, la dureza de ese corazón de las autoridades finalmente resaltaba aún más la autoridad de Jesucristo. Segundo punto, cuestionamos cuando no queremos aceptarlo. Digo esto porque se afecta a mi estómago. Entonces, ante ese cuestionamiento de las autoridades o los líderes religiosos, Jesús les va a responder. En el versículo del 29-30 de Marcos 11 dice, yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. En realidad,
Cuando Dios nos confronta, nos va a mostrar algo que es muy evidente. Cuando Él nos confronta, Él quiere y Él busca que nosotros tomemos cartas. Es una oportunidad para evaluarnos, para saber cómo estamos. ¿Podrán estas autoridades determinar una cuestión tan evidente? Y justamente esta pregunta y estas dos opciones al final llevaba a ese mismo propósito, que ellos reconocieran que tanto la autoridad o lo que lo movía a Juan el Bautista venía del Señor, venía de Dios, al igual que la de Jesucristo y lo que estaba haciendo. Habíamos dicho que su incapacidad para reconocer la autoridad que viene de Dios era algo que ellos estaban demostrando. Ser incapaces de reconocer la autoridad que viene de Dios. Y da estas dos opciones sobre la autoridad que viene de Dios y la autoridad que viene del hombre, justamente para que ellos vean en sí mismos que lo que estaban haciendo estaba viniendo de su carne, de sí mismos. Estaba viniendo del hombre. Dijimos que ellos ya habían tomado la decisión de rechazarlo, incluso de matarlo. Y a través de esos cuestionamientos que le habían hecho a Jesús, buscaban acusarlo de blasfemia, de estar contra Roma, de ser un impostor. Pero Jesús, a través de confrontarnos, no de confrontarnos, sino de confrontarnos, nos llama a mirar nuestra vida, nuestra realidad, nuestro entorno. ¿Y cómo sucede eso? Es a través de que nosotros nos veamos en el espejo y veamos qué cosas no están bien, qué cosas necesitan ordenarse. Mientras que me estoy cepillando los dientes, veo, Genaro, no te ves bien. Pero ese espejo no es el espejo del baño, sino es su palabra, la Biblia. Es a través de su palabra que nosotros vamos a ver si realmente estamos aceptando su autoridad en todas las cosas que estamos haciendo, en las circunstancias que estamos viviendo, en lo que nos está moviendo. Y el reconocer y aceptar su autoridad como nuestro Señor y Salvador va a significar ordenar la casa. El hecho de aceptar su autoridad va a significar restablecer y entender nuestro propósito. Les había pedido que guarden en la temporal el atrio de los gentiles, ¿sí? Que anotaran eso. El atrio de los gentiles era el espacio más chiquito del templo. ¿La creen? Era el espacio más grande que tenía el templo. Y ese espacio destinado a recibir a los extranjeros era el más grande. Qué loco, ¿no? ¿Qué nos enseña eso? Si nuestra vida está ordenada y con el propósito correcto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a transmitir, vamos a representar, vamos a reflejar a Jesucristo a tantas personas sea posible. En todo momento, en todo lugar, en los momentos bonitos, en los momentos difíciles, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y eso tiene propósito para nosotros, pero también tiene propósito para esas personas que aún no conocen del Señor. Qué hermoso es ver esa analogía que tiene y que es real
porque así había sido construido, con un espacio tan grande para los extranjeros, igual para nosotros también nos llama a ver qué capacidad tiene nuestro atrio. ¿A cuántas personas podemos recibir? ¿A una? Si es a una, solamente entonces a nosotros. ¿Para cuántas personas podemos tener espacio en nuestras prioridades? Tercer punto, cuando Jesús te confronta, te lleva a evaluarte. Y me olvidé porque no iba a decir puntos, iba a decir check. Checks. Y este es un check. Y cada punto que he mencionado son checks. Cuando Jesús me confronta, me está llevando a evaluar cómo está mi vida. Versículo 31 al 32 de Marcos 11. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Estaban en aprietos. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan el Bautista? Pero si decimos de los hombres, el pueblo va a venir contra nosotros. Tenían que optar por la menos comprometedora, pero ambos eran muy comprometedores. Ambas opciones eran muy comprometedoras. Entonces, si respondían que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios, entonces significaría que tendrían que aceptar que Jesucristo también es enviado por Dios. Pero algo que ellos no iban a aceptar socialmente, en su reputación, en su fama, no iban a aceptar el bautismo de arrepentimiento al cual Juan llamaba. Entonces, no hay excusas. Ellos también sabían la profecía de Isaías, que profetizó el llamado de Juan el Bautista. En Isaías 43, que por tiempo no lo vamos a leer, pero esa profecía se escribió 700 años antes de Cristo. 700 años antes de que sea un hecho. Malaquías también menciona a Juan y dice en Malaquías 3, versículo 1, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. 400 años antes de que se haga realidad. Aparte, Juan el Bautista también identificó a Jesús como el Cristo. En Juan capítulo 1, versículo del 29 al 30, y lo voy a leer y pido que lo anoten, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Y al hablar sobre un hombre que es superior a mí, está hablando un hombre que tiene más autoridad que yo. Porque Juan el Bautista también tenía autoridad. Y Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento con autoridad. Y él también tenía discípulos. Es más, Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de sus discípulos, antes que sea discípulo de Jesucristo. Por otro lado, si respondían que sí venía del hombre, que Juan estaba haciendo en base a su voluntad humana, entonces el pueblo se le venía encima. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue un hombre extremadamente popular, llamaba al pueblo al arrepentimiento por sus pecados, la gente lo reconocía como un profeta enviado por Dios. Y en ese tiempo,
Al igual que en el Antiguo Testamento, la definición de profeta era mensajero de Dios, llamado y lleno de su espíritu para transmitir la palabra y la voluntad de Dios al pueblo. Cosa seria, el que los judíos considerasen, o el pueblo considerase a Juan como un profeta, era cosa seria. Y por eso es que lo obedecían, lo amaban y creían en ese mensaje que él estaba anunciando y que preparaba el camino para que lo que vendría con Jesucristo. En cambio, las autoridades, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, se negaban a ser bautizados porque ellos no necesitaban el bautismo de arrepentimiento, según ellos. Ellos no necesitaban arrepentirse de algo porque según ellos todo lo hacían de acuerdo a la ley. Mentirosos. Ahora, por otro lado, si es que no daban una respuesta coherente ante esa pregunta que había sido y que no era solo para las autoridades, estaban ante el pueblo. Porque justamente la intención de estas autoridades era hacerlo tropezar a Jesucristo y buscarle una trampa para acusarlo después. Pero Jesús le respondió y los puso también en una situación incómoda. Si no daban la respuesta coherente, iba a significar que ellos, toda su autoridad de ellos sería descalificada y perderían todo derecho, inclusive de cuestionar a Jesús y también sobre el hecho de cumplir sus funciones de ser autoridades. El cuarto punto es: la autoridad no se impone. Jesucristo nos da la oportunidad para elegir. Ese es el cuarto check. Versículo 33. Así que respondieron a Jesús. Cayó por su propio peso. No sé, no opino. ¿Y qué dijeron? No lo sabemos. Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Algo que sí quedó claro en sus corazones de estas autoridades es que reconocieron que tanto Juan el Bautista como Jesucristo, su autoridad de ellos venía de Dios. Eso quedó claro en ellos. Pero ellos ya habían tomado una decisión. Y cuando nosotros estamos cegados, estamos con el corazón duro, estamos afanados, estamos distraídos, tomamos decisiones equivocadas que, en primer lugar, va a tener consecuencias para nosotros, pero también va a tener consecuencias para nuestro entorno. Decisiones equivocadas traen consecuencias terribles. Ellos tomaron decisión no solamente para ellos o por ellos, sino tomaron decisión para toda la nación de Israel, el no aceptar la autoridad de Jesucristo. Rechazaron el arrepentimiento de Juan el Bautista, o el llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista, pero más que todo eso, rechazaron la autoridad de Dios. Cosas que impiden aceptar la autoridad de Jesucristo. Autonomía personal. Tu única autoridad eres tú. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo el día de hoy elijo ser hombre, mañana elijo ser mujer, mañana no me decido, no opino, no sé. ¿Tiene sentido? El orgullo también nos impide ceder el control de nuestra vida a Cristo. La autosuficiencia, mis logros personales, el materialismo, el humanismo se convierten en mis mejores galardones sobre lo que yo represento, sobre lo que yo puedo lograr, lo que puedo hacer, y desconozco y rechazo justamente la autoridad de Dios en mi vida. Mis libertades individuales, lo que hoy están
impulsando mucho en el mundo, que es los derechos. Derecho a casarme con personas del mismo sexo, derecho al aborto. Pero también lo que nos impide aceptar la autoridad de Jesucristo, no solo como nuestro Señor y Salvador, sino en cada decisión, en cada área de nuestra vida, es la falta de fe. La falta de fe, y no confiamos en la autoridad, en el poder, pero no confiamos en el amor de Dios. Y así habrían un montón de razones y de cosas y de causas. El quinto punto es, finalmente, con todo eso esperamos tomar una decisión correcta, pero finalmente tomaremos una decisión. Elegir ese plato especial que nuestro amigo que sabía la razón, el propósito de lo que significaba respetar el orden para tener la mejor experiencia. Elegir a Cristo, aceptar su autoridad, vivir en su autoridad. Habíamos dicho que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Entonces, ¿cuántas veces debo mirar a Cristo como autoridad? ¿Una vez? Me mataron el chiste, iba a decir 2 veces para que ustedes respondan. Ya. Siempre tenemos que mirar a Cristo. Siempre tenemos que reconocer su autoridad, porque al reconocer su autoridad será muy beneficioso para nuestra vida, porque Él es el creador, Él es el que diseñó y Él sabe el propósito. Así como este amigo que participó en la creación de un plato especial, pero que si no sabíamos el orden, el mejor acompañamiento, no íbamos a lograr degustar lo que ellos habían creado y con esa expectativa. Entonces eso nos llama a que nosotros tenemos que vivirlo, vivir nuestra relación con Dios, sabiendo que nosotros estamos disfrutando, estamos gozando, para que nosotros podamos compartir ese plato especial con el resto. Y eso significa reflejar a Jesucristo lo más posible. Y también ejerceremos mejor nuestra autoridad, porque nosotros somos presidentes, congresistas, alcaldes. ¿Alguien es eso? No. Pero no necesitamos ser eso para asumir la responsabilidad sobre la autoridad que se nos ha dado. Siendo cristianos, habiendo aceptado a Jesucristo en nuestra vida, ya tenemos responsabilidad. El hecho de ser padres, de ser líderes, de ser profesores, de ser jefes, un juez, un congresista, que no tiene claro eso, de representar a Dios correctamente, al final generan leyes que hoy estamos viendo como matrimonios del mismo sexo, la ley o la ideología de género, y en ejemplos. Como cristianos, veamos al Evangelio como esa invitación a degustar el mejor plato especial. ¿Cuál es? La salvación y mi vida eterna en Jesucristo. Ahora, aceptar la autoridad de Cristo es, uno, reconocer que hay un diseño, reconocer que hay un orden y reconocer que ese diseño, ese orden tiene un propósito. Y no solo eso, aceptar la responsabilidad de ser mayordomos de eso, de ser buenos administradores de eso. Marcos 10, versículo 45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Jesucristo entendía el propósito, entendía el orden en que Él iba a venir a este mundo. Siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz. Respetó ese orden porque ese orden tenía un propósito para nosotros. Entonces, checks para hacer degustar el plato especial esta semana, que es compartiendo el Evangelio con las personas, es reconocer la autoridad de Jesucristo. Y eso significa cuánto yo puedo compartir de Jesucristo a las personas. Cuestionamos cuando no queremos aceptarlo. Va a haber eso y por lo tanto hay que estar preparados. Pero parte en nosotros. Cuando Jesús te confronta, te llevará a evaluarte. Evaluarémonos, nos evaluaremos. Ya estoy inventando palabras. Jesús no se impone, nos da oportunidades para elegir. Finalmente tomaremos una decisión. Cuando nosotros cumplamos o tengamos de alguna otra manera estos checks, nos vamos a animar no solamente para compartir el Evangelio y para saber lo que van a responder o la actitud que van a tomar, sino también para que nosotros podamos mejorar en lo que estamos haciendo. En el devocional de esta semana, que lo hacemos a través del grupo WhatsApp, vamos a tratar sobre formas en las que podemos reconocer la autoridad de Cristo. ¿Y cómo estoy representando a Dios en la función de autoridad que me ha dado? Algo que nos ayuda a mejorar es justamente ver cómo Dios ha establecido un orden. Y en ese orden, ¿qué es lo que nosotros, qué papel debemos cumplir? Y qué importante es desear reflejarnos más de Jesucristo. El versículo de memoria para esta semana es Salmos capítulo 1, versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Si hoy vienes por primera vez, si ya tienes semanas viniendo, meses y de repente también años, pero el día de hoy has elegido tomar o has decidido tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como tu autoridad, de aceptar la autoridad de Cristo, te pido que ores conmigo. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque hoy deseo, Señor, uno es reconocer tu autoridad, Señor. Y que en esa autoridad, Señor, tú, siendo Dios, te hiciste hombre y viniste a este mundo, Señor, a morir en la cruz por mis pecados. Pero también resucitaste, Señor, y venciste la muerte, venciste el pecado, Señor, y a través de eso, Señor, yo tengo vida eterna, Señor. Y por eso, Señor, te acepto como mi autoridad, te acepto como mi Señor, mi Salvador, Señor, deseando caminar contigo, Señor, sabiendo que tú tienes el control y sabiendo que tú tienes propósito para todo lo que me va a tocar caminar, Señor. Gracias, bendito Dios, por eso. Y también, Señor, oramos para que en este tiempo, en esta semana, Señor, veamos qué áreas en nuestra vida necesitan de ti, Señor. ¿Qué áreas en nuestra vida de repente le estamos dando el uso incorrecto? ¿O estamos haciendo las cosas sin el propósito correcto, Señor, que es de tu creación? Ayúdanos a mirar siempre a ti, Señor, con el deseo de hacer tu voluntad en todo momento, Señor, a pesar de las circunstancias y las adversidades que puedan haber. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.